Muchas personas creen que en el momento en el que comen, todo lo que entra en su cuerpo se transforma automáticamente en músculo. Piensan que si entrenan y comen más, el cuerpo va a usar cada gramo de comida para crecer. Pero la realidad es muy diferente. De hecho, en muchos casos, gran parte de esa comida ni siquiera se absorbe correctamente. Y en otros casos, aunque se absorba, termina convirtiéndose en grasa en lugar de músculo. En este video, vas a aprender cómo hacer que tu cuerpo utilice la comida de la forma más eficiente posible, transformando la mayor cantidad en músculo y acumulando la menor cantidad de grasa. Para lograr esto, primero tenemos que entender cómo funciona realmente el crecimiento muscular y qué necesita el cuerpo para activarlo de verdad. Lo primero que hay que dejar claro es que el músculo no crece cuando comes, ni siquiera crece mientras entrenas. El músculo crece cuando se recupera, pero el entrenamiento es la señal que inicia todo el proceso. Cuando entrenas con pesas y aplicas la intensidad correcta, generas tensión mecánica dentro del músculo. Esa tensión es el estímulo principal que le indica a tu cuerpo que ese músculo necesita adaptarse, hacerse más fuerte y aumentar su tamaño para poder soportar futuras demandas. Después de un entrenamiento bien hecho, el cuerpo activa un proceso llamado síntesis proteica muscular. Este proceso es básicamente la reparación y construcción del tejido muscular que fue dañado durante el entrenamiento. Pero para que esta síntesis ocurra de manera óptima, el cuerpo necesita dos cosas fundamentales: descanso de calidad y nutrición adecuada. Si no dormimos bien, y cuando hablamos de dormir bien nos referimos a dormir entre 7 y 9 horas de sueño profundo y continuo, el cuerpo no puede recuperarse correctamente. Y si además de eso no estamos comiendo lo suficiente o no estamos comiendo bien, la señal del entrenamiento se pierde por completo. Es como si entrenaras duro, pero el cuerpo no tuviera los materiales ni el tiempo necesario para hacer el trabajo de reparación. Cuando esto sucede, no solo dejamos de ganar músculo, sino que podemos empezar a perderlo. El cuerpo, al no poder reparar el tejido dañado, comienza a deshacerse de ese músculo, porque mantenerlo es energéticamente costoso. Y cuando perdemos masa muscular, el metabolismo se vuelve más lento, lo que hace que sea mucho más fácil ganar grasa corporal. En pocas palabras, el entrenamiento envía la señal de crecimiento, pero la recuperación es la que responde a ese mensaje. Si la recuperación falla, no hay crecimiento, por más duro que entrenes. Ahora bien, para que la recuperación sea realmente efectiva, tenemos que entender el segundo punto clave de todo este proceso: los macronutrientes. Los macronutrientes son los nutrientes que el cuerpo necesita en grandes cantidades, y se dividen en tres grupos principales. El primero son las proteínas. Las proteínas son las encargadas de construir y reparar el músculo. Sin una cantidad suficiente de proteína, el cuerpo simplemente no tiene los bloques necesarios para crear nuevo tejido muscular. El segundo grupo son las grasas. Mucha gente le tiene miedo a la grasa, pero la realidad es que las grasas son absolutamente esenciales. No solo funcionan como reserva de energía, sino que son fundamentales para la producción de hormonas como la testosterona y los estrógenos. Estas hormonas influyen directamente en la ganancia de masa muscular, la fuerza, el estado de ánimo, la libido y muchos otros procesos internos del cuerpo. Y el tercer grupo son los carbohidratos. Los carbohidratos son el combustible principal del cuerpo. Cuando consumes carbohidratos, estos se transforman en glucógeno, que es la forma en la que los músculos almacenan energía. Ese glucógeno es el que te permite entrenar con intensidad, levantar más peso y rendir mejor en cada sesión. Uno de los errores más graves que comete mucha gente cuando quiere perder grasa es eliminar los carbohidratos por completo. Cuando haces esto, el cuerpo se queda sin su fuente principal de energía rápida. Y cuando no hay suficiente glucógeno disponible, el cuerpo empieza a buscar energía en otro lugar. El problema es que la grasa no puede cubrir esa demanda inmediata de energía, porque es un combustible más lento. Entonces el cuerpo empieza a utilizar el músculo como fuente de energía. Es decir, empieza a quemar músculo. Esto no solo reduce la masa muscular, sino que también ralentiza el metabolismo, haciendo que cada vez sea más difícil perder grasa. Además, hay una diferencia muy importante entre los carbohidratos y las grasas que casi nadie explica. Cuando comes más grasa de la que tu cuerpo necesita, esa grasa se almacena directamente como grasa corporal. En cambio, los carbohidratos tienen que pasar por un proceso más complejo para convertirse en grasa. Un proceso que solo ocurre cuando comes mucho más de lo que gastas y cuando los músculos ya están completamente llenos de energía. Por eso, en lugar de eliminar un macronutriente, lo más inteligente es ajustar las cantidades de cada uno, según tu objetivo,
y controlar el total de calorías que consumes. Para hacer esto bien, primero tenemos que conocer tu gasto energético. El gasto energético es la cantidad de energía que tu cuerpo utiliza solo para mantenerse vivo. Es decir, para respirar, bombear sangre, mantener la temperatura corporal y sostener todas las funciones vitales sin realizar actividad física. La forma más efectiva de calcular esto es usando la fórmula de Mifflin. Dependiendo de si eres hombre o mujer, la fórmula cambia ligeramente. Por ejemplo, un hombre que pesa 75 kilogramos, mide 1,82 metros y tiene 20 años, necesita aproximadamente 1.792 calorías al día, solo para existir en reposo absoluto. Eso significa que si esa persona pasara todo el día acostada, sin moverse, esa sería la cantidad de energía que su cuerpo necesitaría para funcionar correctamente. Una vez que tenemos la tasa metabólica basal, el siguiente paso es calcular el gasto energético total diario. Esto se hace multiplicando la tasa basal por un factor de actividad. No es lo mismo una persona sedentaria que apenas se mueve, que alguien que entrena varios días a la semana o incluso 2 veces al día y además tiene un trabajo físico. Siguiendo el ejemplo anterior, si esa persona entrena entre 3 y 5 días a la semana, su gasto energético diario estaría alrededor de 2.778 calorías. Estas serían las calorías de mantenimiento, es decir, las calorías que necesita consumir para no subir ni bajar de peso. A partir de aquí, entramos en el ajuste calórico inteligente. Si tu objetivo es mantener el peso, mejorar tu composición corporal, ganar algo de músculo y reducir grasa poco a poco, una buena distribución de macronutrientes sería alrededor de 30% de proteínas, 25% de grasas y 45% de carbohidratos. Si tu objetivo es perder grasa, entonces necesitas reducir tus calorías de mantenimiento entre un 15 y un 20%. Cuanto menor sea el déficit, más lenta será la pérdida de grasa, pero mejor se conservará el músculo. En este caso, lo ideal sería aumentar un poco las proteínas para proteger la masa muscular y mantener una cantidad adecuada de carbohidratos para seguir rindiendo bien en los entrenamientos. Pero si tu objetivo es ganar la mayor cantidad de músculo posible, necesitas estar en un superávit calórico. Es decir, consumir más calorías de las que gastas. El cuerpo siempre prioriza la supervivencia. Primero mantiene los órganos vitales, luego el sistema inmune, y recién después utiliza la energía sobrante para construir músculo. Por eso, cuando estamos solo en mantenimiento, el crecimiento muscular es limitado. En cambio, cuando hay un pequeño exceso de energía, el cuerpo puede recuperarse mejor y maximizar la ganancia muscular. El gran error aquí es pensar que comer muchísimo más va a generar más músculo. Esto solo funciona en culturistas profesionales que utilizan sustancias anabolizantes. En una persona natural, ese exceso de calorías simplemente se transforma en grasa. Por eso, lo más inteligente es hacer un superávit controlado, de alrededor de 5 a 10% por encima de tu mantenimiento. De esta forma, maximizas la ganancia de músculo y minimizas la ganancia de grasa. En este escenario, una distribución muy efectiva sería alrededor de 25% de proteínas, 20% de grasas y 55% de carbohidratos. Puede parecer extraño reducir un poco las proteínas, pero como hay más energía total disponible, el cuerpo no necesita usar la proteína como combustible y puede destinarla casi por completo a la construcción muscular. Finalmente, para asegurarnos de que el cuerpo realmente aproveche todo lo que comemos, también tenemos que prestar atención a los micronutrientes, vitaminas y minerales como el magnesio, el zinc, el hierro y las vitaminas del complejo B juegan un papel clave en la recuperación, la producción hormonal y el rendimiento. Si te cuesta ganar peso, es fundamental que priorices comidas completas y nutritivas. Idealmente, la mayoría de lo que comas debería tener un alto valor nutricional, y para llegar a esas calorías extra que a veces cuestan tanto, puedes usar batidos, comidas más densas en calorías o alimentos fáciles de consumir. Porque al final del día, el factor principal que determina si ganas o no masa muscular sigue siendo uno solo: cuánta energía consumes en relación con cuánta energía gastas, y que también le das a tu cuerpo las herramientas para recuperarse y crecer. En la descripción del video te dejo las fórmulas para que puedas hacer bien los cálculos.